En el aula de clase nos encontramos estudiantes que presentan dificultad para expresarse de manera oral o de manera escrita. Hace algunos años tuve una experiencia con un estudiante sordo que pertenecía en ese tiempo a grado 6. En este video voy a hablar un poco sobre esa experiencia. Cuando inicié el año escolar 2019, dentro de la población que iba a atender, había un estudiante con dificultad auditiva. Resulta que tuve la necesidad de ponerme a estudiar acerca del tema porque eso me generó frustración, ya que no sabía cómo incluir de manera adecuada al estudiante con esa necesidad. Al leer documentación al respecto, me encontré con que debía tener en cuenta el uso de la tecnología y material visual para comenzar a cerrar las brechas educativas de dicho estudiante. Las estrategias pedagógicas y didácticas para atender el caso que utilicé fueron imágenes en presentaciones PowerPoint, fichas, imprimí material visual en colores vivos, usé lo que sabía en lengua de señas para hacerme entender. Pero algo muy importante fue que solicité ayuda a sus pares, a sus compañeros de clase, para que me colaboraran con el fin de que el estudiante se sintiera incluido. El trabajo en grupo funcionaba bien. Aunque el estudiante transcribía lo que se hacía en el tablero, yo no podía verificar si él lo comprendía. Y como es inglés, un área que se dificulta aún más, me parecía complicado porque él no decodificaba ni siquiera en español, que es su primera lengua. Además, al usar el inglés como lengua extranjera, se tornaba complicado llegar a él de una manera en la que se pudiera identificar, en las que él pudiera identificar por lo menos ciertas palabras del vocabulario trabajado en clase. Según Vygotsky, el lenguaje y el pensamiento tienen desarrollo independiente en un estado inicial, pero después este proceso concluye. En el año 2006, el Ministerio de Educación Nacional publica el documento Orientaciones Pedagógicas para la Atención Educativa a Estudiantes con Discapacidad. Allí se establecen los lineamientos para la atención a dichos estudiantes. En la página 168 del documento se expone la necesidad de atención que requieren los estudiantes con dificultad en la producción oral o en el aula. Allí se expone de manera detallada las estrategias que se deben tener en cuenta para una activación de una ruta después de la identificación de la discapacidad y se exponen cuáles son las actividades que se pueden realizar en el aula y cuáles no. Para gestionar el diseño del material, busqué asesoría con la docente de apoyo que llegó ese año, acompañada de la modelo lingüístico. Ellas me explicaron a grosso modo cómo debía trabajar con el estudiante. Se inició proceso trabajando con el estudiante dentro del aula, aprendiendo lengua de señas de instrucción para actividades de clase. En algunas clases el estudiante salía con la modelo lingüístico a aprender de decodificación a un salón en el que no habían más estudiantes. Además de realizar trabajo de acompañamiento con el estudiante, se realizó énfasis en la familia, que de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, año 2014, la familia se considera como el escenario de la producción y reproducción de la vida personal y social. Del mismo modo, se eligió un grupo de pares que fueron formados en lengua de señas para apoyar el trabajo dentro del aula y de esa manera ir cerrando brechas en su crecimiento académico y personal.